En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Amén, mis hermanos. Hace una semana comenzamos el estudio de Romanos y leímos los primeros versículos que en realidad son como el saludo de la carta. Los pasajes que hoy vamos a considerar son como, primeramente el 16 y el 17, son como el enunciado de lo que va a ser la primera parte de la carta o el primer tema de la carta, que es la salvación. Y después, del 18 en adelante, vamos a ver cómo Pablo inicia haciendo primero una declaración acerca del pecado del hombre, tanto del gentil y del judío, para después llevarnos a conducirnos a ver lo que es el evangelio. Entonces yo quiero que leamos el 16, 17 para que veamos cómo inicia esa transición del saludo al tema de la carta, y después vamos a ver cuál sería el pasaje que nos corresponde hoy. Dice en el 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo pasa de saludar a hacer una confesión, una síntesis, un pequeño resumen de lo que es el evangelio. Ese evangelio del cual él no se avergüenza, sino que él es un gran heraldo. Ese evangelio, como lo dice ahí, que tiene poder para salvar a los hombres que creen. Ese evangelio que es universal al judío y también al griego. Y ese evangelio que tiene una premisa central, y es que Dios justifica a los hombres por medio de la fe. Es como si Pablo nos pusiera el título de lo que va a comenzar a desarrollar. Es como un resumen de lo que vamos a ver por lo menos en los primeros 5 capítulos. De aquí podríamos hacer todo un estudio y un mensaje de solo estos 2 versículos. Pero la idea es que como Pablo va a desarrollar todo lo que es el evangelio de aquí en adelante, vamos a dejarlo solo como preámbulo para entender lo que vamos a estar viendo en los primeros 5 capítulos de Romanos, y vamos a tenerlo en cuenta en la medida que vayamos avanzando. De allí en adelante, hermanos, después de Pablo hacer el anuncio de lo que es el evangelio y el tema central que vamos a estudiar, comienza de alguna manera desde el verso 18 hasta el capítulo 3, verso 19, lo que llamaríamos la acusación de Pablo contra los gentiles y contra los judíos. Si ustedes van al verso 9 del capítulo 3, Pablo concluyendo esta sección que iría del 1:18 al 3:10, al 3:9 y unos versículos más adelante, él llega a decir lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Entonces Pablo, después de hacer el anuncio de lo que él va a comenzar a compartirnos, que es el evangelio, él va a mostrarnos antes que el evangelio la pecaminosidad del hombre. Entonces él va a gastar casi 2 capítulos largos mostrándonos que tanto los gentiles como los judíos son culpables. Es como si Pablo se pusiera como un fiscal y él va a sacar la evidencia, las pruebas, los argumentos en contra tanto de judíos como de gentiles. ¿Para qué? Como él va a decir más adelante, para que toda boca se cierre, para que todo hombre se dé cuenta de su necesidad, y al ver su necesidad, él pueda entender
y reconocer la gran salvación que Dios ha ofrecido al mundo perdido. Entonces comenzamos hoy a ver esta primera parte, viendo inicialmente lo que va a ser la culpabilidad del mundo gentil y su justo juicio, que irían desde el verso 18 en adelante, que es el pasaje que vamos a considerar hoy. Ya en el pasaje como tal y en el tema como tal, hoy vamos a ver tres cosas, mis hermanos. Tres cosas que algunos comentaristas las han resumido en tres palabras: revelación, rebelión y retribución. Las tres comienzan con R. Revelación, rebelión y retribución. Eso va a ser lo que vamos a encontrarnos desde el verso 18 en adelante. Como les decía, recordemos que es la primera parte de la carta donde Pablo va a mostrar la culpabilidad tanto de gentiles como de judíos. Entonces comencemos ahí en el verso 18 a ver el primer asunto: revelación. Dice ahí: porque la ira de Dios se revela. Ahí viene la palabra revelación. Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, en esta primera parte del mensaje, mis hermanos, vamos a ver cómo Dios muestra aquí por Pablo un asunto que sería lo que se ha conocido en teología como la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural? Es el conocimiento que Dios ha dado de sí mismo a través de la creación. Pablo dice aquí que lo que de Dios se conoce es porque Él lo manifestó. ¿Y cómo lo manifestó? Dice el verso 9: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O sea que el mundo en el cual Pablo habitaba, que estaba compuesto, y él lo divide en dos partes, el mundo gentil y el mundo judío, era responsable ante el conocimiento de Dios. ¿Pero cuál conocimiento? Bueno, el conocimiento de que Dios se ha dado a conocer a través de su creación. Dice ahí Pablo: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que la creación, el mundo, todo lo que vemos, micro, macro, todo alrededor, los cielos, las estrellas, la tierra, la naturaleza, la creación, la misma vida del hombre, es un reflejo y es una manifestación del poder, la sabiduría, la inteligencia, el amor de Dios. De tal manera que todos los hombres tienen un conocimiento general de Dios, una gracia común. Dios nos dio ojos, hermanos, para ver. ¿Pero para ver qué? No solo todo lo que vivimos y hacemos en el día a día, sino para ver a través de la creación a Dios. Usted puede ver la magnitud, por lo menos, de lo que es la Tierra, de lo que es esta galaxia donde estamos, los planetas, las estrellas. Y cuando usted ve todo eso, debe entender claramente que detrás de todo lo que hay un creador. Y no es cualquiera, porque tuvo el poder para hacer todas las cosas que nosotros vemos. Cuando usted ve la naturaleza, cuando usted ve la célula, cuando usted ve, tantas cosas, hermanos, que tenemos a nuestro alrededor, nos hacen visible
el poder, la majestad, la gloria, la grandeza de Dios. Dice ahí en el verso 20, se hacen claramente visibles. Cada cosa, cada elemento, cada cuerpo vivo se halla en un lugar para hablarnos de Dios. Lo que pasa es que a veces, hermanos, nosotros tenemos una mente a veces tan limitada, tan oscurecida, que a veces no podemos ver eso. O sea, a veces uno va viajando por acá, por Colombia, por carretera, y uno muchas veces tiene ese impacto de la belleza de lo que está viendo a través de la carretera. Y a veces uno dice, ay, qué linda es Colombia. Pero a veces uno no dice, oiga, qué grande es Dios. Qué belleza es lo que Él hizo. Porque es que Colombia no se hizo a sí misma. Ese paisaje refleja el cuidado, la sabiduría, la perfección de nuestro Dios. O cuando usted tiene un bebé y ese bebé comienza a analizar, comienza a caminar, comienza a hablar, usted dice, ¡cuán inteligente! Pero no pensamos que Dios puso esa capacidad, esa inteligencia, esa capacidad de desarrollarse, a aprender. ¿Cierto? Dejamos de ver a Dios en la creación. Dejamos de ver a Dios en las estrellas, en el amanecer, en el sol, en nuestra respiración, en nuestro corazón, en nuestro ojos. Hermanos, nosotros somos una maravilla como creación de Dios. Y deberíamos darle la gloria y reconocer a Dios en todo. Una vez en un país comunista, los comunistas, con el propósito de eliminar la idea de Dios, entraron a un salón católico y derribaron los cristos y derribaron las imágenes y dijeron, aquí el propósito es eliminar todo lo que nos recuerde a Dios. Y dijo un feligrés, entonces derribe las estrellas. Los cielos, hermanos, la creación muestra la grandeza de Dios. Y esa es una revelación que Dios ha dado a todo hombre. En este libro que se escribió hace casi 2000 años, Pablo escribe a un mundo romano con una cultura griega que ellos no tenían de trasfondo el conocimiento del Dios verdadero. No tenían el Antiguo Testamento, no habían escuchado a los profetas. Era algo prácticamente exclusivo de los judíos. Pero Pablo dice, pero ustedes tienen ojos. Y a través de lo que ven pueden llegar a entender y concluir que existe un Dios poderoso, eterno, autor de la creación, y deben responder a Dios por esa revelación. Porque miren lo que él dice ahí. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y miren esta frase. De modo que no tienen excusa. O sea que si una persona no le predicaban el evangelio, o sea que una persona nació por allá en un lugar de una tribu indígena donde nunca llegaron las escrituras, esa persona tiene la excusa de vivir, de rebelarse contra Dios. No, porque la misma palabra nos va a mostrar dos asuntos. Inicialmente la creación y después la conciencia. Asuntos por los cuales Dios hace responsable al hombre de cómo responde ante lo que ve y lo que Dios se da a conocer de sí mismo por esa creación. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, aquí en este pasaje es que delante de la revelación natural de Dios para los hombres, hay una responsabilidad del hombre. El hombre, de acuerdo a la luz que ha recibido, Dios le juzgará. De acuerdo al entendimiento que ha podido captar, va a ser responsable ante Dios. Ahora, hermanos, nuestra generación es bien diferente. ¿Por qué? Esta generación a la que Pablo le escribe no había tenido el impacto que iba a traer el evangelio. Cristo con su muerte transformaría el mundo romano en 2-3 siglos. El cristianismo seguía totalmente influyente en la cultura, tanto en la medicina como en la educación,
como en la formación, por ejemplo, de los gobiernos que han se desarrollado en la historia. No solo eso, el mundo sería testigo de gran cantidad de misioneros que traerían la palabra, que traducirían la Biblia y que harían que la revelación de Dios ya no quedara solo en el plano natural, sino sería conocida por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué quiero que pensemos eso? Porque, hermanos, si hay generaciones responsables, cada vez en la medida que el evangelio va avanzando, la iglesia prosperando, también el mundo ha tenido más revelación. Quiere decir, como decíamos anteriormente, en la medida de luz, en la medida de responsabilidad. Y no solo eso, hay algo que nosotros como cristianos necesitamos recuperar, porque parece que son campos que no conocemos, y es la importancia, por ejemplo, de la ciencia y la fe. Si los antiguos podían solamente con los ojos ver y contemplar a Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos muchísima tecnología, muchísimo conocimiento y muchísima ciencia para profundizar en todo lo que Dios ha hecho? Pero recuerde que todo eso nos debe llevar a admirar la grandeza, el poder y la majestad de Dios. Entonces, lo primero que Pablo va a decir delante de nosotros es que hay una revelación de Dios general para todos los hombres, de la cual los hombres son responsables y de la cual Dios esperaba algo de sus criaturas. Y ahí viene el segundo punto del mensaje. Después de la revelación, vamos a ver la actitud de los hombres ante esa revelación. Y eso comienza a verse desde el verso 18, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Pues de la que viene Pablo hablando. Hay una verdad conocida de Dios a través de la creación. El problema es que los hombres, como dice ahí, ellos detienen con injusticia esa verdad. ¿Por qué? Dice Pablo, porque se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dos palabras, impiedad e injusticia. El hombre, al ver a Dios en la creación, al contemplar su poder y su grandeza, el hombre por su pecado manifiesta dos actitudes: impiedad e injusticia. Y si la piedad es buscar vivir para agradar, adorar y servir a Dios, la impiedad sería lo contrario. ¿Qué es la impiedad del hombre? El hombre, al entender y conocer a Dios de manera general, en vez de rendirse a Él se rebela en su interior contra Él. Él decide vivir sin Dios. Decide vivir para sí mismo. Decide de alguna manera de corazón rebelarse contra Dios y vivir como si Él no existiera. Eso es la impiedad. No es la ausencia de conocimiento, es tener el conocimiento pero vivir como se nos da la gana. Vivir como si Dios no existiera. Vivir como si yo pudiera ser un ser independiente y eliminar la idea de Dios. Pero Pablo dice que no solo los hombres luchan con esa actitud interna, sino que también hay una injusticia. Dice, toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces los hombres no solo desechan la idea de Dios, sino que deciden vivir practicando una vida que va en contra de la voluntad y la justicia de Dios. Entonces el hombre, ante la revelación de Dios por causa del pecado, el hombre quiere vivir sin Dios y quiere vivir de la manera que a él le agrada, practicando todo tipo de injusticia. Entonces aquí comenzamos a ver, hermanos, la malignidad del corazón del hombre. El hombre, al ver a Dios a través de su creación y a través de su conciencia, el hombre
decididamente, voluntariamente, por causa de su pecado, él quiere eliminar la idea de Dios y quiere vivir sin él. Eso sin piedad. Y ahí comienza a practicar todo tipo de injusticia. Y mire hacia dónde se dirige la rebelión de los hombres. Dice ahí: contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mis hermanos, aquí vamos a ver una guerra. ¿Y cuál es esa guerra? Dios dándose a conocer y el hombre luchando contra ese conocimiento. El hombre rebelándose contra ese conocimiento. El hombre oponiéndose contra la verdad de Dios. Y Pablo usa aquí una palabra, dice: los hombres que detienen con injusticia la verdad. Algunos comentaristas dicen que esa traducción, detener, esa palabra es difícil de traducir, pero en aquellos días se usaba, por ejemplo, cuando usted asesinaba a alguien ahogándolo. Si no solo es detener de parar, sino detener de matar a alguien, ahogar a alguien, asfixiar a alguien. Entonces la idea de Pablo es que los hombres, al tener el conocimiento general de Dios, ellos se rebelan de tal manera que ellos quieren ahogar la verdad de Dios, matar la verdad de Dios, callar la verdad de Dios. Y van a usar todos los medios posibles para suprimirla. Entonces aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, que desde el comienzo hasta nuestros días, en un sentido, el hombre está en una oposición abierta contra Dios. Vamos a darnos cuenta que él va a usar la filosofía, vamos a darnos cuenta que él va a usar la religión, vamos a darnos cuenta que eso va a ser algo que está en el corazón y en la práctica de los hombres. Warren Wiersbe dice lo siguiente: los hombres conocieron la verdad de Dios, pero no permitieron que ésta obrara en sus vidas. Y la suprimieron a fin de vivir sus vidas a su gusto. Ellos no querían ser reargüidos ni regulados por Dios. Se trata de una decisión a priori de atacar y silenciar el mensaje de Dios. Así ven los hombres, no quieren saber de Dios, no les interesan. Ellos están en una lucha contra lo que Dios es, contra lo que Dios revela de sí mismo, contra lo que Dios demanda de ellos. Obviamente esa guerra es una guerra infructuosa, es una guerra vana, pero es una guerra en la que el hombre ha intentado por los siglos de los siglos romper las cadenas del yugo divino. Ahora yo me pregunto, ¿usted ha visto eso en nuestra generación? Eso no solo sucede en los romanos, eso sucede en el hombre en general. Es más, muchos de los que estamos acá hoy creyendo y siguiendo a Jesús, así vivíamos. Vivíamos sin Dios, sin esperanza, con una rebeldía de corazón y de práctica contra nuestro Creador. Y tal vez alguno de los que está acá vive así. Él sabe que Dios existe, él sabe que alguien nos creó, además sabe que ese alguien envió a su Hijo Jesús y además tal vez ha escuchado el Evangelio, pero en su corazón todavía decide vivir sin Dios, impiedad. Y en su vida practica cosas que son contra Dios, injusticia. Y cuando alguien quiere hablarle, le molesta, se endurece por causa de la condición de pecado. Por eso a veces hasta un niño, un joven, usted le va a hablar y usted ve esa reacción maligna en su corazón contra Dios. Ahora, hermanos, debemos comenzar a pensar si en esa guerra, ¿en dónde estamos? En aquellos que aman el conocimiento del Dios verdadero, que anuncian el conocimiento a través de Jesucristo, o en aquellos que todavía resisten, odian, aborrecen y quisieran silenciar la verdad del conocimiento de Dios. Pero hermanos, la maldad del hombre no quedó ahí, sino mire lo que sigue diciendo Pablo. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces miren la respuesta de los hombres. Por un lado, ellos detienen la verdad. Por un lado, ellos silencian la verdad. Por un lado, ellos se burlan de la verdad. Por un lado, ellos se oponen contra la verdad. Argumentan contra la verdad. Pero no solo eso, Dios esperaba de ellos que ellos le glorificaran como a Dios. Que ellos al contemplar la creación se inclinaran no a la creación, sino al Dios creador y le adoraran, le glorificaran. Ellos al contemplar la belleza, la majestad del cuidado divino en todo lo que Él nos ha dado, el aire, la comida, las estaciones, las cosechas, el lugar donde vivimos, ellos en vez de glorificarle, ellos mantuvieron una actitud irreverente contra Dios. Ellos se volvieron soberbios, altivos. Ellos comenzaron en vez de darle gloria, comenzaron a blasfemar contra el Dios verdadero. Ellos en vez de adorarle, le dieron la espalda y decidieron vivir contra Él. Dice ahí, ¿qué significaría dar gloria a Dios? John Murray explica, es decir, darle a Él en pensamiento, afecto, devoción y obediencia el lugar que corresponde en virtud de sus perfecciones. Perfecciones que son visibles en la creación. Entonces, hermanos, nosotros no podemos pensar que Dios nos creó y nos dejó aquí y no le interesa lo que hacemos. No le interesa cómo pensamos o cómo sentimos. Él espera de todo hombre, de toda mujer, que le adore, que le glorifique, que tanto en pensamiento, afectos y voluntad le des gloria a su nombre como Él lo merece. Y no solo espera la gloria, miren lo que dice ahí la frase siguiente, ni le dieron gracias. Alguien decía, la adoración sería la actitud interna de reconocimiento ante la grandeza de Dios y la gratitud, la expresión externa de palabras en reconocimiento a esa grandeza. Dios esperaba que los hombres al ver la creación, ver su poder, ver su amor, ellos le dijeran, gracias Señor. Gracias por tu amor, gracias por el lugar que nos colocaste, la vida que nos diste, la familia que nos diste, la provisión que nos has dado día a día. Él esperaba agradecimiento de sus criaturas. Él esperaba que sus criaturas con sus bocas, porque el agradecimiento, el dar gracias, como lo estudiamos a final del año pasado, incluye la expresión de labios que reconoce lo que ha recibido inmerecidamente. Dios esperaba eso del hombre, pero el hombre no le dio la gloria y además mantuvo una actitud de ingratitud consciente y deliberada. El hombre, en vez de ser agradecido, mantuvo una actitud de descontento. El hombre, en vez de alabarlo con sus palabras, como decíamos ahora, lo blasfema contra el nombre de Dios. Hermanos, si eso es el espíritu que vemos en el mundo y del cual deberíamos huir, por eso Pablo dice, no nos conformemos a este mundo, porque el mundo vive en ese estado, pero si nosotros nomás por la creación deberíamos darle gracias y gloria, ¿cuánto más que hemos conocido a Jesús? ¿Cuánto más que hemos recibido semejante amor? ¿Cuánto más que el Señor ha obrado en nuestras vidas? Si algo debería caracterizar al pueblo de Dios es que es un pueblo que agradece a Dios y lo manifiesta en sus palabras en todo tiempo, y es un pueblo que adora por lo que ve, por lo que oye, por lo que contempla la grandeza de Dios. Y ahí deberíamos preguntarnos, ¿estamos adorando a Dios como es debido? Como decía el autor ahora, en pensamientos, afecto, devoción y obediencia le damos a Dios lo que corresponde. Y en virtud de su amor y sus perfecciones agradecemos cada día de nuestra vida. Bueno, esa debería ser la conducta del pueblo de Dios
en medio de un mundo lleno de ingratitud y lleno de irreverencia contra Dios. Pero el camino del mundo no quedó ahí, sino que Pablo sigue mostrándonos las características del mundo perdido por causa del pecado. Dice en la mitad del verso 21, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que hicieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Entonces, de alguna manera, la impiedad es la actitud de corazón del hombre de vivir como si Dios no existiera. Y Pablo escribe a una cultura, hermanos, que amaba la filosofía. Los romanos habían sido herederos de toda esa cultura griega. Entonces había un orgullo por la gran cantidad de filósofos y de escuelas de pensamiento que habían en esos días. Grandes universidades y centros culturales se habían gestado en esta cultura. Y Pablo, describiendo la maldad de esa cultura, él nos dice lo siguiente: en vez de darle gloria a Dios, en vez de ser agradecidos con Dios, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir eso? De alguna manera el hombre, al no querer tener en cuenta a Dios, ni querer servirle a Dios, el hombre saca a Dios de su manera de pensar. Y es como si el hombre, como lo veíamos estudiando en el Evangelio de Juan, sacara la luz de su vida y sobre todo de su mente. Y cuando usted saca la luz de su mente o saca a Dios de su manera de pensar, ¿qué quedan? Tinieblas. Entonces el hombre comenzó, hermanos, a filosofar, a meditar, a analizar sin tener en cuenta a Dios. Y todo ese cúmulo de pensamiento, todas esas filosofías, teorías y conocimientos que el hombre fue adquiriendo, lo llenó cada vez más ¿de qué? De tinieblas. Porque dice ahí, se envanecieron en sus razonamientos. O sea, sus razonamientos se hicieron ¿qué? Vanos. ¿Saben qué es vano? Sin sentido, sin valor, vacío, absurdo, incoherente. Eso es lo que Pablo diría más adelante. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Entonces al hombre, mire, escúcheme esto, porque hoy en nuestros días la cultura enseña que si usted es un cristiano y usted es religioso, usted es un tonto. Lo engañaron porque es que usted no estudió, no hay una universidad, no tiene un título, no piensa. Pero la realidad es que al hombre querer vivir sin Dios y no tener en cuenta la revelación y la verdad de Dios, toda su filosofía, todo su conocimiento y todas las teorías que él crea son vanas, absurdas, sin sentido, sin propósito y llevando al hombre cada vez a un estado mayor de oscuridad. Miren lo tremendo, el hombre que debía ser adorador se convirtió en un filósofo necio, insensato, rebelde. Pablo, ¿saben cómo llama a los griegos de aquella generación, hermanos? Dice, en los tiempos de esta ignorancia. Miren lo tremendo, hermano. Usted puede encontrarse a un profesor de universidad, director de una facultad, premio Nobel de ciencia en cualquier área, un gran político, un gran intelectual, pero si ese hombre sacó a Dios de su vida y de su manera de pensar, usted tiene delante un necio, un ignorante, un torpe, un loco, por no decir otro tipo de palabras. Y así era la generación a la cual Pablo está describiendo, esa generación gentil, hermanos, y ellos se enorgullecían de su sabiduría, se enorgullecían de su conocimiento, se enorgullecían de la gran cantidad de filósofos que les habían precedido. Pero Pablo está diciendo, mire, todo ese conocimiento es solo rebelión, es solo insensatez, es solo maldad
disfrazada de sabiduría. Por eso el Nuevo Testamento habla que esa sabiduría es ¿qué? Animal, terrenal y diabólica. Hermanos, ¿qué nos debe llevar a pensar esto? Hermanos, cuando el hombre saca a Dios de su manera de pensar, como dice ahí, se envanece en sus razonamientos, y mire lo que sigue diciendo, y su necio corazón fue entenebrecido. Al hombre no querer saber de Dios, no pensar en Dios, no darle la gloria a Dios, no ser agradecido con Dios, su corazón entró en unas profundas y densas tinieblas. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento? ¿De qué nos habla las tinieblas y la luz? Bueno, la luz hace referencia a Dios, la verdad, Cristo, el Evangelio, lo bueno, lo puro, lo santo. Y las tinieblas es lo contrario. Entonces, al hombre sacar a Dios de su mente, que es la luz, el hombre se llena de tinieblas. Y eso oscurece su corazón. Quiere decir que el hombre, al darle la espalda a Dios, comienza a llenarse de engaño, de maldad, de impiedad. Al ir en contra de la verdad, su corazón se hace una guarida de mentiras. Al rechazar el amor de Dios, el hombre queda preso de la ira, de la amargura. Al rechazar la bondad, la fe, la mansedumbre, el hombre queda expuesto a todo tipo de mal carácter. En el corazón del hombre ahora no hay nada bueno, hay amargura, hay maldad, hay necedad, rebeldía, hay impaciencia, hay falta de amor. Todo lo que usted pueda pensar de oscuridad, ya no hay verdad, entonces hay mentira. Ya no está Cristo, entonces está el diablo. Y recuerde, hermanos, que Pablo nos está dando un diagnóstico de lo que hay en el corazón del hombre. Porque es que hasta que no entendamos la profunda caída del hombre, no vamos a entender lo glorioso que hizo Cristo por nosotros. Solo al entender la maldad del hombre podemos decir que somos salvos por gracia, no habiendo ningún mérito ni valor en nosotros. Porque Pablo no solo está describiendo esa sociedad, nos está describiendo a nosotros en nuestra pasada manera de vivir. El corazón del hombre sin la luz de Dios se entenebreció, hermanos. Se perdió. William Hendrickson, tal oscurantismo indica un embotamiento mental, un desespero emocional y una depravación espiritual que consumió al hombre. Pero no queda ahí, hermanos. Miren lo que sigue diciendo, porque hermanos, esto es progresivo, está viendo el progreso. Primero rechazan a Dios, comienzan a vivir sin Dios, pensar sin Dios, su mente se oscurece, su corazón se llena de tinieblas y eso tiene unas manifestaciones externas. Dice verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Uno de los escalones más bajos, hermanos, de la corrupción y el pecado del hombre se llama idolatría. Una idolatría aberrante que era la práctica de la espiritualidad de la cultura de aquellos días. Los hombres habían erigido, levantado para sí mismos una gran cantidad de dioses, adorándoles y sirviéndoles. Pero como dice Pablo, dioses corruptibles comenzaron a adorar a hombres. Aquellos imperios como Egipto adorando a Faraón, o la misma Roma adorando al emperador. Comenzaron a adorar la creación, aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces podemos ver eso hoy en día en la religión de la India. Cómo se adoran la criatura, los animales, las ratas, las vacas, en vez de adorar al Creador. Hermanos, y hay algo que nosotros necesitamos entender. El hombre, aunque revelándose de Dios, es inherentemente religioso.
Entonces, cuando él rechaza al Dios verdadero, él tiene una espiritualidad que satisfacer. Así sea solo para evadir el conocimiento de Dios y satisfacer su conciencia. Siempre va a haber algo que el hombre esté adorando. En aquellos días hacían baales, ídolos, imágenes, pero nuestra cultura sigue siendo igual. Los hombres siempre están amando a algo, siguiendo a algo, adorando a algo. Sea un equipo de fútbol, o sea un artista, o sea una falsa religión. El hombre tiende a adorar algo cuando rechaza a Dios. Ahora, hermanos, la Biblia desde el Antiguo Testamento es categórica en mostrar lo aberrante que es la idolatría. Porque la idolatría es una falsificación y caricaturización del Dios verdadero. Y en esencia la idolatría es rebelión. Es como si el hombre dijera: yo no te adoro a ti, Dios verdadero, adoro al Dios que yo quiera. Y si lo tengo que inventar, lo hago con tal de rechazar tu verdad. ¿Sí está entendiendo? Hermanos, la falsa religión y la adoración profana es otra de la expresión del hombre diciéndole a Dios: estoy contra ti. ¿Por qué es importante que nosotros lo entendamos, hermano? Hoy en día, hermanos, y usted me va a tener que soportar esto, y si no me lo soporta, no me importa. Hoy en día existen predicadores, cristianos, cantantes, que salen a decir: no, pero él cree en Dios. ¿Sí? Pero la pregunta es: ¿en cuál Dios? Esa es la gran pregunta. No, yo creo a Dios a mi manera, que si yo hago lo bueno, Dios me va a bendecir. Ese es su Dios, no es el Dios verdadero. Ese es el Dios que usted ha elaborado en su mente, pero no es el Dios de las Escrituras. El Dios santo, el Dios justo, el Dios que mató a su Hijo para podernos perdonar. Una religión sin Cristo, sin evangelio, sin Escrituras, es idolatría aberrante. Es idolatría, hermano. Es una religión falsa, es espuria, es basura. No es, todo el mundo cree en Dios a su manera, sus ídolos. Nosotros creemos en el Dios verdadero y en Jesucristo, a quien Él ha querido revelarnos para que le conozcamos. Es absurdo, hermanos. Es absurdo. Nosotros queremos reconciliarnos con cosas que nunca deberíamos reconciliarnos, como la impiedad, la falsa religión de nuestros días. Entonces no es solo si creen en Dios o adoran a Dios, es a cuál Dios adoran. Porque tal vez sí, el nombre de Dios es pisoteado, es blasfemado en una cantina, en un prostíbulo, pero también muchos lugares que los hombres consideran sagrados hoy son abominación al Dios verdadero. Entonces nosotros no podemos tolerar, tener ese lenguaje que tiene el mundo de que todos los caminos llegan a Dios. Porque aquí lo que está diciendo Pablo es que los hombres inventaron caminos para rebelarse contra el Dios verdadero. No es que usted no le está evangelizando a alguien, la persona, no, es que yo creo en Dios. Esa persona elaboró un Dios a su conveniencia, a la medida de su pecado. Escuchaban un cantante en estos días, y él decía: no, pues desde que yo no le haga mal a nadie, yo estoy a paz con Dios. Y estaba fumándose un cigarrillo de marihuana, tomando, y acaba de contar cómo le había sido infiel a la esposa. Desde que yo no le haga mal a nadie, ese es su Dios. Un Dios a la medida de su moralidad. Pero en últimas, hermanos, siempre debemos entender que es parte de la rebelión del hombre contra Dios. Es parte de la naturaleza caída que quiere profanar el nombre de Dios de manera religiosa.
Entonces tenemos en la primera parte revelación y en la segunda parte rebelión. Y ahora vamos a mirar el último asunto de este pasaje, hermanos. El asunto se encuentra desde el versículo 24, pero yo pasé muy a propósito por alto el verso 18 y algo que Pablo decía ahí en el 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, esto que estamos viendo y diciendo, hermanos, la actitud, la ingratitud, la idolatría, la oscuridad del hombre y la maldad del hombre, no es algo que ha pasado desapercibido en el cielo, hermanos. Dios considera, vela lo que sucede en el hombre y en la vida del hombre. Dios no es indolente. Y hay algo que vamos a ver en este pasaje que es otro aspecto de la ira. Muchas veces cuando nosotros pensamos en la ira de Dios, esa ira futura de su juicio, y eso va a suceder. Pero aquí Pablo nos va a hablar de una ira que ya está operando, que ya se está rebelando contra la maldad de los hombres, contra la rebelión de los hombres. Y es lo que llamamos retribución. ¿Y qué es eso? Pues la reacción santa del Dios verdadero a la impiedad del hombre y su rebelión. ¿Y cómo Dios juzga al hombre en esa condición? ¿Cómo se revela la ira de Dios? Mira lo que dice el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios en este contexto no revela su ira enviando fuego del cielo como lo hizo con Sodoma y Gomorra, ni enviando un diluvio. ¿Sí? A veces nosotros esperamos que ante el pecado del hombre suenen truenos y hayan terremotos, y a veces sucede. Pero la manifestación de la ira que Pablo nos va a mostrar acá, como decía alguien, es una manifestación callada e invisible, pero terrible. ¿Y cuál es esa ira? Dice ahí: por lo cual también Dios los entregó. Miren lo que dice John Sisler en su comentario de este pasaje. Él dice: la ira de Dios en este pasaje es la falta de intervención, permitiendo que las personas sigan su propio camino. Quiere decir, Dios abandonó a los tercos pecadores a sus deseos, resultando en un proceso de degeneración moral y espiritual que es un acto divino de juicio judicial de Dios. Esta es la revelación de la ira de Dios en este contexto. Nosotros ya hemos hablado de eso acá, hermanos. ¿Recuerdan cuando hablábamos en Juan que a veces Dios resiste al hombre? Dios le pone frenos al hombre. Hermanos, hay una gracia común que es esa limitante que Dios deja en el hombre para que el hombre no llegue a hacer todo lo que él quiere hacer. La conciencia opera en ese, es como un freno que Dios nos deja para no hacer toda la maldad que pudiéramos hacer. A veces Dios nos deja en un contexto de familia con ciertos valores que de alguna manera son frenos morales que nos sirven para no desenfrenarnos. Dios también dejó, por ejemplo, las leyes de un país para dar testimonio de lo justo, de lo recto y limitar la maldad del hombre. Pero Pablo nos dice que la ira de Dios se revela de una manera clara a una sociedad en su cumbre de pecaminosidad y de maldad, cuando Dios quita las restricciones y Dios entrega a los hombres a sus deseos, por lo cual también Dios los entregó. Y Spurgeon decía que tal vez es el peor juicio que Dios puede hacer a una nación o a una persona. Cuando la persona comienza a decir: no quiero de Dios, no quiero saber de Dios, no quiero vivir para Dios, no quiero servirle a Dios, no quiero darle las gracias, yo voy a elaborar mi propio Dios, yo voy a vivir según lo que desea mi corazón. Esa persona entra en un proceso que Dios inicialmente Dios lo resiste. Dios le habla, Dios le llama, Dios usa las situaciones, Dios pone la familia, Dios pone la iglesia, Dios pone medios de gracia para frenar la locura de ese corazón.
Pero llega un momento donde el pecador puede ser tan insistente o la cultura tan desafiante que un día Dios dice a manera de juicio, haga lo que quiera. Y le quita el freno. Y el hombre, como vamos a ver en este pasaje, se desemboca. El hombre pierde los límites. El hombre pierde la razón, la conciencia. El hombre queda en una insensibilidad espiritual alarmante. Hermanos, dice ahí, Dios los entregó. Es como si ya Dios no se opone, sino Dios les da libertad de pecar, de libertad de hacer lo que quieren, de vivir para lo que ellos desean. Dios quita esa gracia, esos límites, y el hombre consigue pecar con toda tranquilidad. Hermanos, usted cuando comienza a examinar, cuando Pablo habla de esto, realmente le está describiendo una cultura que, imagínese que el hombre de aquellos días fácilmente podía ir al templo de la diosa tal y acostarse con una prostituta, adorando a Dios, y pasar a un cuarto y acostarse con un prostituto. Y eso ser como sociedad respetado. ¿Usted puede creer en la maldad a la que llegaron los griegos? Eso era común, hermanos. Era común que un hombre tuviera su esposa y su novio. Era común que si la niña que él nacía no la quería, la mataba. Era común que si su esclavo le molestaba, le arrancaba un ojo. Ahora, hermano, ¿usted cree que eso es barbarie? Mire el periódico de nuestros días, mire las noticias. Que si ella no quiere estar con él, la mata. Que si él no le entrega el celular, le da una puñalada. Hermanos, cuando el hombre decide vivir sin Dios, el hombre es entregado. No tiene límites. No tiene freno, no tiene valores, no tiene conciencia, no tiene amor propio, no tiene amor por los otros. Terrible, ¿no, hermanos? El grado de oscuridad en la que puede hundirse una generación, una sociedad, una familia, una persona, cuando decide vivir sin la luz de Dios. Alguien decía, el hombre consigue pecar y su conciencia ya no le acusa más. Consigue pecar y ya no siente vergüenza, ahora expone y aplaude su pecado, su vicio. Ahora las personas se sumergen en el asqueroso fango de la inmoralidad y lo publican sin ningún tipo de vergüenza. Cuando usted comienza a ver eso en una persona, en una sociedad, en una familia, es que esa realidad o esa persona ha quedado bajo el juicio de Dios y las ha entregado a su maldad. Como decía un hermano en estos días, cuando yo veo lo que pasa en mi Colombia, pienso en qué momento nos cayó la ira de Dios. Hermanos, a veces uno piensa que es normal lo que vemos alrededor, hermano. Pues son señales de que nuestra generación está bajo la ira, bajo el juicio, bajo la desaprobación de Dios. Leyes permitiendo la homosexualidad. Leyes permitiendo el asesinato de nuestros niños en el vientre de sus madres. Leyes permitiendo el suicidio, hermanos. Leyes que toleran lo aborrecible, lo detestable. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Hemos caído bajo el juicio de Dios. Mira el último escalón de corrupción de una sociedad. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hermanos, aquí Pablo va a decir que el último escalón de perversión al que el hombre puede llegar, la tapa, el colmo, es la homosexualidad. Ahí ya la sociedad ahí para abajo no tiene a dónde caer, hermanos. Cuando ya cayó ahí, tocó fondo, tocó el límite. Se pervirtió. Ya huele hediondo.
Pero algo que resalta Pablo es que dice, cuando él dice aún sus mujeres, lesbianismo, Pablo está poniendo un grado superlativo de degradación. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Siempre la mujer en todas las culturas ha sido la guardiana de la moralidad. Entonces, cuando una mujer se corrompe, o cuando en una sociedad la mujer se corrompe, es porque esa sociedad ha llegado a lo peor. Cuando las mujeres son más promiscuas, borrachas, infieles, inmorales, drogadictas, es que la sociedad tocó fondo. Ya ha llegado al colmo de los colmos. Porque por naturaleza la mujer siempre fue más restringida moralmente que el hombre. Estos días estaba en el gimnasio, estaba escuchando a unos hombres hablar. Decía el señor de 60 años. Es que ya usted no puede invitar a una mujer porque toma más que un hombre, decía él. Usted no le pasa, usted antes pasaba por una cantina y usted no veía mujeres. Ahora usted ve repleto de mujeres. Grupos de mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra sociedad está enferma, hermanos. Usted se para, yo me paro al frente de mi casa al parque y llegan grupos de niñas a drogarse. Jovencitas. ¿Sí? Hoy la mujer, hoy la belleza de la mujer se volvió prostitución. Alimenta la industria de la pornografía. Las mujeres están haciendo millonarias, mostrando todo tipo de cosas desvergonzadas de ellas mismas públicamente. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Ese es el colmo, hermanos. Esa es la tapa de la maldad y el pecado del hombre. Por eso nos alegramos tanto cuando el evangelio transforma una vida, ¿no? Cuando salva un hogar, cuando cambia un corazón, cómo cambia de la perversión a la santidad, del desenfreno al amor propio, al amor familiar. ¿Cuánto es necesario que hoy en día también se levanten mujeres santas, lumbreras? Porque ¿saben qué es lo peor? La mujer llega a ese punto de degradación buscando libertad, pero se encuentra esclava de lo peor, de lo que destruye, de lo que entristece, de lo que avergüenza. Y de igual modo, también los hombres, dice el verso 27, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron como una llama destructiva en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, la homosexualidad era una práctica, era un vicio de aquella generación. Y cuando ella florece en una cultura, quiere decir que esa cultura ha abandonado a Dios, ha abandonado la verdad y obviamente ha abandonado a Cristo. Y hoy nuestra generación post-cristiana le llama a lo vergonzoso, a lo inmundo, a la pasión desordenada, al uso antinatural, amor. Es terrible, hermanos, es terrible escuchar teólogos, predicadores que han cedido ante la presión de nuestra generación y han adoptado la agenda de ideología de género, aplaudiendo, promoviendo y permitiendo la homosexualidad dentro del pueblo de Dios. ¿Qué colmo, ¿no, hermanos? Eso es el colmo, ¿no? Es el colmo de una generación, es el colmo del pecado. Y obviamente eso tiene consecuencias, porque mire lo que dice ahí al final del 27. Y recibiendo en sí mismos. Todo eso tiene consecuencias. La retribución debía a su extravío. El hombre y la mujer que sigue ese camino está escogiendo un camino de muerte. Está escogiendo un camino de destrucción, de corrupción. Está escogiendo un camino de enfermedad. Hermanos, es impactante. Es que hoy en día los hombres y las mujeres tienen que tener cuidado. Es impactante la cifra de enfermedades venéreas en hombres y mujeres. Es impactante la gente que está muriendo, las mujeres de papiloma humano, hermanos. Es impactante ver cómo el cáncer y otras enfermedades se propagan. Por ejemplo, hablan de una ciudad que aquí en Colombia es muy turística. Y usted ve las estadísticas de SIDA en esas ciudades, hermanos. Son impresionantes porque la paga del pecado es
muerte. Usted no puede jugar con el pecado y salir indefenso. Escuchaba a un muchacho que me decía, hermano, imagine que me acosté con una muchacha en la universidad, un impío, y le pregunté a la muchacha con cuántos hombres se había acostado en la universidad, y adivine qué cifra le dio. Con 30 hombres. ¿Eh? Me escribieron a la página estos días, hermano, un muchacho, hermano, estoy enamorándome de una muchacha en la iglesia, pero ella me acabo de confesar que tiene 13 años y ya se acostó con un novio anterior. Imagínate una niña de 13 años, hermanos. Ese es el mundo que vivimos. Pero hermanos, yo quiero terminar mi mensaje haciendo dos aplicaciones y quiero que volvamos al verso 16. Porque en ese mundo que vivimos y condenamos y está condenado, está en rebelión a Dios, es a ese mundo que el Señor nos envió. Es ese mundo donde se debe hacer oír el evangelio. Es ese mundo que la única esperanza que tiene es Jesucristo. Ese es el único medio donde estos hombres, mujeres, niños y adultos que están corrompidos por sus propios corazones pueden ser salvos y libres. Y ahí es donde las palabras de Pablo toman un color que debe cautivarnos a nosotros. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. En un mundo que ha rechazado el conocimiento de Dios, en un mundo que se ha rebelado contra Dios, no debemos avergonzarnos del evangelio. Ellos se deberían avergonzar de sus pecados y de sus caminos, y nosotros deberíamos marchar con el rostro en alto, anunciando por todas partes el nombre de Jesús. Nuestros niños necesitan escuchar el evangelio, nuestras familias necesitan escuchar nuestro evangelio, las personas que nos rodean en el trabajo, en la universidad, necesitan escuchar el evangelio. Y para una generación así de perdida se necesita una iglesia valiente, esforzada, que viva, experimente y anuncie este evangelio sin vergüenza. En vez de conformarnos, en vez de entrar en ese ambiente de tolerancia donde reducimos nuestros valores y negamos el evangelio, debemos ser osados, valientes y anunciar el nombre del Señor. A ese mundo corrupto era el que Pablo quería ir a predicar, hermanos. Y Pablo no se avergonzaba del evangelio. ¿Por qué? Es lo que dice ahí. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, a pesar de la maldad, la rebelión, la condición muerta del hombre. Es que el hombre no está, cuando uno dice necesitamos diagnosticar la enfermedad del hombre, realmente no es un diagnóstico de enfermedad. Es más ir como un forense a ver cómo está de muerto este hombre. Pero en un mundo donde el hombre está muerto, el evangelio tiene la capacidad de dar vida. En un mundo en tinieblas, el evangelio tiene capacidad de irrumpir con luz. En un mundo de rebelión, el evangelio puede traer obediencia y fe. En un mundo de oscuridad, el evangelio puede alumbrar como aquella luz gloriosa y transformadora. Nosotros necesitamos recuperar de alguna manera nuestra fe en el poder innato que está en el evangelio. En nosotros no hay poder, pero sí hay un poder que salva, que da vida, que liberta, que saca a los hombres de la peor condición y no solo los limpia, los perdona, sino que los prepara para la gloria con Dios. Entonces, hermanos, en un mundo así, donde la maldad abunda, donde el pecado abunda, donde los hombres viven como esclavos de sus deseos, el evangelio tiene el poder de libertar. El evangelio tiene el poder de salvar. Y mire lo que dice Pablo: poder para salvación a todo aquel que cree. La fe, como vamos a verlo en el transcurso del libro, va a ser el ingrediente esencial en el corazón del hombre que lo lleva a tomar la provisión que Dios ha dado en Cristo.
Como dice ahí, no importa si es judío primeramente, sino también al griego. Entonces, este evangelio, hermanos, es el mensaje de Dios para el mundo caído, para el mundo rebelde, para el mundo que está en oposición. Es el mensaje para que ellos se reconcilien con Dios. Es el mensaje para que ellos reciban perdón, para que ellos encuentren la vida, la esperanza. Dice el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Vamos a ver cómo el evangelio nos muestra cómo Dios escoge a hombres. Hermanos, que Pablo le escribe a los corintios, y los corintios, por ejemplo, eran todo lo que acabamos de leer: afeminados, borrachos, ladrones, mentirosos, homosexuales. Y el evangelio, dice Pablo, que los limpia, los justifica y los santifica. Bueno, el evangelio tiene un poder para transformar a todos los que creen. Y el evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, en una generación rebelde y juzgada, se necesita oír el evangelio de Dios. Se necesita que la iglesia saque a la luz y dé a conocer el mensaje que puede salvar a los hombres, el mensaje de Jesucristo. Ahora, hermanos, que Dios use su palabra para mostrarnos la condición en la que se encuentran los hombres y poderles anunciar el verdadero evangelio de Jesús. Por eso, cuando usted comienza a estudiar el evangelio, hermanos, los mensajes de superación personal, los mensajes de superación, los mensajes de prosperidad económica no tienen ningún lugar en el evangelio de Cristo. Porque el hombre no necesita plata, el hombre no necesita quererse a sí mismo, el hombre no necesita una mejor economía, una mejor salud. Lo que necesita el hombre es salvación. Y lo que ofrece el evangelio es salvación. Quisiera terminar de pronto hablando con los que están aquí y están viviendo en rebeldía contra Dios. La palabra dice así: no endurezcas vuestro corazón. ¿Por qué habríamos de darle la espalda al Dios que nos creó? ¿Por qué habríamos de darle la espalda a Jesucristo que se amó y se entregó por nosotros? ¿Por qué queremos seguir persistiendo en una vida de pecado, de dureza, de insensatez, donde lo único que estamos recogiendo es muerte? Arrepiéntete y busca a Jesucristo. Toma en serio la palabra de Dios y entrega tu vida, porque ciertamente esa manifestación de la ira de Dios que vemos ahora se va a consumir eternamente contra todos los que decidieron rechazar a Jesús. No endurezcas tu corazón, entrega tu vida a Jesucristo. Porque si Él te trajo a escuchar este mensaje y ha hablado a tu corazón, es porque Él te ama. Porque Él quiere reconciliarse contigo. Porque Él quiere perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Nosotros y muchos somos testigos de cómo aún en el peor momento de nuestra vida, en la peor suciedad, el evangelio nos rescató y nos dio una nueva vida. Así que busca a Jesucristo, cree en el evangelio y entrega tu vida de todo corazón al Dios que te creó y te amó. Hermanos, y nosotros como hijos de Dios, démosle gloria a Dios y agradezcamos, porque estábamos perdidos y Él nos salvó. Estábamos muertos en delitos y pecados y su gracia nos atrajo. Y ahora somos parte del gran rebaño de Jesucristo. Pues terminemos adorando y dándole gracias al Señor por ese gran amor con que Él nos amó. Vamos a cantar esa canción que entonamos hoy en la reunión, que habla que el Señor nos trajo. ¿Cómo olvidar aquello que antes fui? Cuando estábamos perdidos y condenados, el Señor nos rescató y nos dio vida eterna. En Él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana.
Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.